Les bendiga de manera muy especial a cada uno de ustedes, queridos estudiantes de esta prestigiosa universidad, que ya funciona en varios países de América Latina y en especial en la República Dominicana. Quiero felicitar a todos los estudiantes que pudieron participar en la clase anterior sobre Introducción al Antiguo Testamento. Nosotros vimos temas tan importantes y específicamente el tema que tiene que ver con los principios de interpretación. ¿Cómo sabemos que estamos interpretando correctamente el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto? Hay 5 características fundamentales para nosotros analizar correctamente el Antiguo Testamento. La primera de ellas es la posición histórica del escritor. Esto incluye la historia y las condiciones sociales, religiosas, políticas y económicas del tiempo del escritor. Algo debe saberse, que muchas personas lo ignoran, es acerca de la vida privada del autor. Por lo regular, cuando vamos a estudiar un texto de la Biblia, nunca nos interesamos en la biografía del autor del texto, cosa que nos ayuda porque ahí podemos ver su formación, su niñez, los eventos más importantes de su vida y por qué él enfocó o por qué Dios utilizó a este individuo para llevar su palabra. Es el caso del libro de Jonás. Es importante conocer el libro de Jonás al momento de nosotros investigar o hacer exégesis de ese tan importante libro del Antiguo Testamento. El segundo paso para comprender o hacer una interpretación correcta del Antiguo Testamento es el idioma original en que se escribió, la lengua original en que el autor escribió. Es imposible traducir de un idioma a otro, puesto que toda traducción es en realidad una interpretación, y de ahí la importancia de conocer los textos originales, ¿no? Y en este caso conocer el hebreo, conocer el paleohebreo, el origen de este idioma, cómo se formó, las raíces de este idioma, cómo llegó a formarse como un idioma en sí, los elementos históricos que permitieron que este idioma se mantuviera y llegase a ser la lengua oficial de los autores del Antiguo Testamento. Conocer el hebreo es imprescindible para hacer una correcta exposición del Antiguo Testamento. Si no se conoce, el estudiante, el investigador, el expositor debe seguir una serie de métodos y estudiar los mejores comentarios basados en ese texto. De lo contrario, se le puede dificultar. El tercer paso para hacer una excelente interpretación del Antiguo Testamento o de los pasajes del Antiguo Testamento, hay que ver el contexto geográfico, histórico, político, social, y nos centramos mucho en el contexto religioso, pero muchas veces el contexto político y geográfico pues nos da una arista completamente distinta, y es tal vez a través de esta que podemos desenterrar los grandes misterios de la palabra de Dios, y en especial lo del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Los escritores de las Sagradas Escrituras no escribieron cada versículo sin orden ni concierto, sino que coordinaron lógicamente a través del Espíritu Santo, coordinaron un pensamiento con otro. Cada versículo debe estar adecuadamente relacionado con lo que le rodea. Nada de eso fue tomado al azar. Cada pasaje debe ser estudiado minuciosamente, detalladamente cada pasaje, ¿se ve usted bien?, a la luz del libro en su totalidad. ¿Okay? Y ese verso está conectado con todo el libro, no estudiarlo de manera aislada. El libro debe ser examinado
según su relación con el Antiguo Testamento completo. Conocer el hebreo, como le dije, va a ser importantísimo para hacer una ajustada e importante interpretación del Antiguo Testamento. El cuarto punto es la naturaleza de la literatura. Muchas veces desconocemos que el libro es sapiensal, que el libro es histórico, que el libro es profético. Entonces, conocer todo eso, conocer la estructura literaria del libro, nos va a ayudar a nosotros a hacer un enfoque adecuado y correcto del libro. ¿Okay? De manera que el cuarto punto es conocer la naturaleza del libro. Como ya anteriormente yo sugerí en la sesión anterior, es de suma importancia determinar el tipo de literatura para comprender un pasaje del Antiguo Testamento. El quinto punto, no más ni menos importante que los anteriores, es la relación a su cumplimiento futuro. A veces hay profecías que ya tuvieron cumplimiento en el pasado. Otras podríamos decir que están teniendo cumplimiento en el momento actual, pero otras tendrán su cumplimiento en el futuro. Es el caso de muchas de las profecías de Isaías, ¿no? El profeta evangélico, el profeta mesiánico, ¿no? Hay que conocer bien cuándo estas profecías se han cumplido, cuál de ellas podrían cumplirse y cuáles de ellas se cumplirán en el futuro. El estudio crítico del Antiguo Testamento, que es el tema que nos corresponde en esta asignatura, breve introducción al Antiguo Testamento, hace mucho énfasis en inducirnos y en colegir que todo el conocimiento del Antiguo Testamento nos lleva hacia una persona, la persona de Cristo. Antes de nosotros presentar algún tipo de conclusión, debemos de saber y al mismo tiempo entender que toda esta información nos lleva a Jesús. Ninguno de los autores del Nuevo Testamento pudo obviar esta realidad. Todos estuvieron profundamente de acuerdo que los autores del Antiguo Testamento apuntaban hacia Cristo. Ellos siguieron esa metodología. De la misma manera que la vida de un hombre hace explícita la tendencia escondida de su infancia, así también el Nuevo Testamento revela verdades ocultas del Antiguo, verdades que ni los mismos autores ni expositores judíos de tiempos posteriores vieron y muchas veces obviaron, y esas verdades están descansando, ¿no? O duermen en el Antiguo Testamento, verdades reveladas solamente en Jesucristo. Debemos de tener cuidados, queridos hermanos y estudiantes de esta asignatura, Introducción al Antiguo Testamento. Debemos de tener cuidado de no leer un pasaje de la Torá, un pasaje de los profetas, un pasaje de los escritos, si no tenemos la suficiente capacidad o capacidad de análisis de relacionarlo con el Nuevo Testamento. Reiteramos, Jesús es la clave a la única comprensión verdadera del sueño de los profetas. En primer lugar, debemos de determinar lo que el pasaje significó para el escritor y para su generación también. Eso nos va a ayudar a nosotros a entender mejor esos puntos que consideramos de suma importancia. ¿Qué significaron esos textos para la generación del momento en que se escribieron? Luego debemos de descubrir su relación con el plan eterno de Dios, la cual relación tal vez el autor inspirado no vio, pero que es evidente para aquellos que viven
en la plenitud de la luz de Cristo. Otro punto importante es conocer los idiomas originales. Todo el Nuevo Testamento, como ya sabemos, está escrito en griego. Algunos dicen que los primeros textos se escribieron en arameo y después fueron traducidos al griego, ya que los apóstoles en su gran mayoría pues dominaban el arameo como lengua materna, pero que su traducción fue posteriormente al griego, que era la lengua común para todos los habitantes del Levante, Palestina y otras zonas que posteriormente se convirtieron en áreas de influencia del Imperio Romano. De manera que conocer las lenguas originales del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento nos va a facilitar su comprensión. En el caso de San Mateo, Santiago y otros fueron escritos en griego. El Antiguo Testamento fue compuesto por hombres que hablaban y escribían el hebreo. Y el hebreo es el idioma original de todo el Antiguo Testamento, excepto una serie de capítulos que ya lo vimos en la clase: Daniel capítulo 2, verso 4, Daniel 7, 28, aproximadamente 3 de Esdras, capítulo 4, el verso 8 de Esdras, el 6 y el 18 de Esdras también, el capítulo 7, los versículos 2 y 26. Y un versículo de Jeremías, es importante que lo analicemos, Jeremías capítulo 10, verso 11. Estos capítulos están escritos en lenguas aramea, hermana del hebreo. Si uno desea leer toda la Biblia en el original, debe de aprender hebreo, el arameo y el griego. Vamos a ver rápidamente el estado del texto. ¿Cuál es la situación literaria del texto? Por ejemplo, los judíos durante 2000 años han tenido mucho cuidado en preservar su literatura sagrada y su pureza prístina, su pureza original. No han escatimado esfuerzos, diríamos, para preservar un texto puro. Se han hecho todo el esfuerzo de lo que se conoce como palabra de Dios esté intacta. Obviamente eso es prácticamente imposible, dadas las diferentes traducciones, ¿no? Y los mismos peligros que han tenido que enfrentar estos textos, ¿no? Que en varias ocasiones fueron destruidos, ¿no? y vuelto otra vez a reinscribirse. Sin embargo, ellos han tratado de hacer todo el esfuerzo de que se mantengan en estado prístino, original, su texto. Por otra parte, no debe de olvidarse que las escrituras hebreas a menudo estuvieron en grandes peligros, como les dije. En el caso de Antíoco Epífanes, que ya Daniel hablaba de este individuo, desató una persecución extraordinaria y quemó gran parte de esos textos, aproximadamente en el siglo II antes de Cristo. Quemó todas las copias que pudo encontrar. Muchos rollos fueron destruidos durante la terrible guerra romana en el año 70. Además, puede ser que fueran insertados en los textos errores de escribas, mucho antes de los días de Esdras y de su escuela de escriba. También en el año 310 después de Cristo, tenemos al emperador Diocleciano, quien desató una de las más terribles persecuciones contra los cristianos y quemó cantidades de copias, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. De manera que esas permanentes traducciones y reproducciones es obvio que podrían alterar en un momento dado algunas ideas originales. A los voluntarios errores o involuntarios errores que podrían haber de los escribas, hay que añadir las posibles correcciones de los editores también. El texto moderno masorético, que sería importante que nosotros lo leamos por ese gran aporte que hace el texto masorético con las citas de las variantes
en los diferentes textos. Es un testimonio, queridos estudiantes, de la necesidad de la crítica textual del Antiguo Testamento. A lo largo de muchos años, escritores, teólogos, investigadores del texto publicaron gran parte de una edición del texto masorético en hebreo. Así que se han hecho estudios, y eso ustedes lo verán en la historia de la Biblia. Estamos presentando el tema del Antiguo Testamento, algunas características, grosso modo, de manera que esto les sirva pues de estimulante, de acicate, para que ustedes puedan pues seguir profundizando. Se han publicado en buena edición de la Biblia hebrea. Las notas que aparecen al pie de esta edición o de algunas ediciones citan versiones muy antiguas y que contienen muchas opiniones de renombrados eruditos modernos. Esta es la mejor edición de la Biblia hebrea para estudio crítico, la del teólogo Kister, aunque hay otras que van añadiendo algún tipo de textos o notas aclaratorias. Por ejemplo, los antiguos hebreos escribieron sin indicar las vocales. Recuerden que el texto original no tiene vocales y no tiene punto y seguida, sino que está todo unido, todo el texto está unido de derecha a izquierda, si no existen las divisiones que nosotros conocemos hoy. El texto está compuesto únicamente de consonantes. Es usado todavía hoy en las sinagogas judías. Entre los siglos VI y VIII, ya después de Jesucristo, los autores del texto masorético idearon un sistema de vocales. Desde entonces, esas copias de las escrituras están indicadas las vocales que acompañan el texto compuesto de consonantes. Las Biblias hebreas modernas siguen el sistema palestino, que emplea los puntos sobre, debajo y en medio de las consonantes. El sistema babilónico era sobrelinear. Naturalmente, la carencia de vocales dejó un margen más amplio para ambigüedades y posibles alteraciones del texto, el añadir las vocales. Entonces, estas ambigüedades se notan en textos bastante antiguos, especialmente en el texto de la Septuaginta, que es donde se va a hacer posteriormente la traducción al latín y posteriormente al español. ¿Sí? La traducción de los 70. Quienes traducen en el año 280 aproximadamente van a traducir desde el hebreo hasta el griego. ¿Okay? Cuando Ptolomeo Filadelfo, el faraón o el rey de Egipto, pidió a los eruditos judíos que le facilitaran una copia de las Sagradas Escrituras. Entonces, este texto de la Septuaginta dan evidencia de que el mismo texto compuesto de consonantes era leído y entendido de forma distinta. Si estamos leyendo y viendo cómo las vocales, de una manera u otra, pues si no alteraron el texto, pues le dieron otra connotación a ciertas expresiones. Hasta tiempos bastante recientes, los manuscritos existentes, completos más antiguos de la Biblia hebrea, también fechan aproximadamente en el año 1000 después de Jesucristo. El descubrimiento de numerosos documentos en la región vecina del Mar Muerto ha revolucionado completamente el estudio del texto del Antiguo Testamento. Entre estos descubrimientos tan importantes, en la década del 70, se encuentran manuscritos casi todos los libros del Antiguo Testamento. Fíjense que cuando Dios le habla o quiere que el mundo sepa, Dios siempre tiene dónde mover a los hombres para que encuentren la verdad. Y fue así como se descubrieron estos documentos
en la zona del Mar Muerto. Hay toda una historia y lo más sorprendente es que el 90% de los escritos del Antiguo Testamento aparecieron en estos textos del Mar Muerto en la década del 70. La mayoría de los eruditos sitúan el primer siglo después de Cristo. Al fin, los eruditos del Antiguo Testamento cuentan con materiales fidedignos para una reconstrucción de los textos originales hebreos. Hay otras versiones del Antiguo Testamento, versiones antiguas. Tenemos la primera versión griega, que es la versión de los 70, la Septuaginta. Fue probablemente la primera versión de las escrituras hebreas. El Pentateuco, como bien conocemos, fue traducido en Egipto hacia el año 250 a.C. de Jesucristo. El historiador judío Josefo relata la maravillosa historia del trabajo de los 70 traductores. Los expertos están de acuerdo en que la historia ha sido revestida, pero es indiscutible la versión de la ley esa versión de la ley de la versión de los 70 que tuvo lugar en Egipto muchos antes de la era cristiana. Profetas y agiógrafos fueron traducidos más tarde. Es decir, es un aporte lo que se hizo, y sin esa traducción de los 70, pues no sabríamos dónde estuviéramos nosotros, porque de que se tradujo de la palabra de los originales, aunque los originales no existen, sino que lo que existen son copias de copias, es importante. El griego de la versión de los 70 es muy diferente al griego clásico. Diferentes libros de la Biblia cayeron evidentemente en diferentes manos, y mientras algunos traductores conocían bastante bien el hebreo, relativamente bien el griego, otros en cambio no estaban familiarizados con ninguno de estos dos idiomas. La mayoría de los traductores fueron bastante fieles al original hebreo, mientras que los otros simplemente parafraseaban. Si no una cosa, explicar el texto como tal, que hacer paráfrasis. La paráfrasis se presta, ¿no?, a diferentes interpretaciones. Por ejemplo, el Pentateuco es la mejor traducción. El libro de Daniel, según algunos eruditos, es la peor interpretación de la Septuaginta. Los apóstoles citan muy a menudo la versión de los 70. ¿Sí? Marcos, Lucas, Juan, Lucas, Juan y los demás citan a menudo la Septuaginta, la versión de los 70. Y el lenguaje del Nuevo Testamento, koiné, se anticipa en gran parte a esta traducción griega. Otras tres versiones griegas del Antiguo Testamento fueron hechas por judíos desde el año 100 después de Cristo al 200, pero no se conoce fecha exacta y solamente se han preservado algunas. Por ejemplo, la versión de Águila, probablemente data de los últimos años de la primera mitad del siglo II después de Cristo. Era una traducción extremadamente literal. Fíjense cómo de una manera u otra va cambiando. Los judíos citaban, oponiéndose a los cristianos que usaban la versión de los 70. El caso de Teodosio, en la última mitad del siglo II, hizo una versión muy parecida a la de los 70. La versión de Símaco, a fines del siglo II, hizo una versión que aspiraba a ser pulida. Hay muchas paráfrasis, como pueden ver, se presta, obviamente, a mala interpretación. La Exaplas de Orígenes, estamos hablando del año 230 después de Jesucristo, contenía, además, el texto hebreo, una transcripción griega del hebreo, las 4 versiones griegas antes mencionadas. Fíjense qué trabajo hizo este filósofo Orígenes en ese texto conocido como la Exaplas. Sí, pudo unir
las versiones griegas y también versión hebrea al mismo tiempo. De hecho, en la actualidad hay textos que tienen las dos versiones, en griego y en hebreo. Y en el Nuevo Testamento también lo podemos ver. En el Nuevo Testamento directamente en el lenguaje griego. Entonces, queridos estudiantes, vemos que se está utilizando el griego, se hacen transcripciones del griego, del hebreo, y todo forman líneas, ¿no? Eso es para tratar de profundizar más sobre la verdad que Dios transmitió a esos agiógrafos del Antiguo Testamento, a esos escritores del Antiguo Testamento, que de una manera u otra, aunque no recibieron la revelación como los escritores originales, sin embargo, pues de una manera u otra vemos algún tipo de preocupación. De este texto de Orígenes solamente quedan fragmentos de esa gran obra, tal vez nunca fue hecha en una copia completa o de otra obra magna. Tenemos la versión siriaca, que esto data del año 150 al 200. Probablemente la versión siriaca se hizo una versión siriaca entre los años, como le dije, siglo 2, del año 150 al 200 después de Jesucristo, para los cristianos que eran de habla siriaco. De esta versión nace la Pechita, la Biblia Pechita o la Pesita. Y ya algo más tarde se hicieron otras versiones. Tenemos los Targúmenes. Mucho antes de Cristo, las escrituras hebreas fueron probablemente traducidas oralmente por intérpretes públicos, los Targúmenes, que hay varios, que es otro tema que estaríamos trabajando en hermenéutica y en historia de la Biblia. Estos Targúmenes se traducían oralmente en la sinagoga, posiblemente se hicieron versiones escritas en arameo ya en el siglo I de nuestra era. Tenemos el Talmud de Onkelos, es una traducción literal del Pentateuco al arameo. La fecha es desconocida, pero se supone que fue hecha entre los siglos I antes de Cristo. Está uno de los más importantes, que es el Talmud de Jonatán. Esas son versiones griegas. Ahora podemos ver versiones latinas. Las versiones latinas pertenecen al siglo II y son traducciones literales de la versión de los 70, sino traducciones estudiando el texto, sino interpretándolo literalmente. La versión de los 70 del hebreo, tenemos la primera, que es la versión de Jerónimo, más tarde conocida como la Vulgata Latina. Es importante que prestemos atención a las versiones latinas. Ya vimos las versiones griegas, haremos énfasis en la versión latina, en este caso, ¿no? Entonces ahí tenemos la versión de Jerónimo, Jerónimo de Estridón, quien sí conocía y estaba rodeado de algunas monjas en su monasterio que manejaban perfectamente el hebreo. Muchas de esas monjas, estamos hablando del siglo IV, muy cerca de la caída del imperio, o más o menos, Jerónimo de Estridón tradujo de la versión de los 70 al latín. Punto importante. Más tarde esto ya sabemos, ese texto es conocida como la Vulgata Latina y que se terminó en el año 405 después de Cristo. Es un buen trabajo, aunque no una traducción perfecta. Infalible el texto verdadero de la Biblia, como fue el Concilio de Trento, la versión de Dunay, es otra versión acreditada en inglés, y la Biblia que se convirtió en el texto más leído por la comunidad inglesa y algunos lectores castellanos. El valor de las versiones antiguas es doble. Primero,
para la crítica textual. De vez en cuando dan fe al verdadero significado en lugares donde el texto hebreo ha sido corrompido, se ha sido cambiado o no se ha interpretado correctamente. 2. Son una ayuda para la interpretación. Toda traducción participa de la naturaleza de un comentario y estas antiguas versiones son ayuda para el entendimiento de la Biblia. Son los comentarios más antiguos. Estas versiones latinas. Volvamos al texto hebreo, la división del Antiguo Testamento. Y ya hablábamos de eso. En principio, los judíos dividían el Antiguo Testamento en 3 partes. Primero la ley o Torá, los 5 libros de Moisés, eran tenidas en la más alta estima y consideraba como el fundamento de la Biblia hebrea. Segundo, los profetas anteriores, Josué, Jueces, Samuel y Reyes, los profetas posteriores, Jeremías, Ezequiel, Isaías, y los profetas menores. Y en tercer lugar estaban los escritos, libros poéticos, salmos y proverbios, Job, y 5 rollos de cantar de los cantares y Ruth. Está también Lamentaciones, Eclesiastes, el libro de Esther, Daniel, Esdras y Nehemías y Crónicas, considerando Esdras y Nehemías como un libro y los 12 profetas menores como un rollo. El canon judío se componía de 24 libros, combinando Ruth con Jueces, Lamentación con Jeremías, y a veces calculaban el número de libros sagrados como 22, exactamente el mismo número de la letra del alfabeto hebreo. El libro de Daniel, por ejemplo, compuesto de historias y un enfoque, si diríamos, muy parecido al Apocalipsis, era incluido en el hagiógrafo, o sea, en los escritos. No se consideraba Daniel como parte del libro de los profetas. De todas maneras, mis queridos estudiantes, les agradezco su atención y espero que puedan disfrutar de esta síntesis sobre esta asignatura que es historia, o una breve introducción a la historia del Antiguo Testamento. Dios le bendiga, muchas gracias y nos vemos en otra próxima entrega de esta asignatura. Dios le bendiga.